Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más aquí en el canal de Poncho TV y con una invitada muy especial, Liliana Soledad Regueiro. ¿Cómo estás, amiga? Muchísimas gracias por venir. Hola, Poncho, gracias por la invitación, es un gusto. Sí, nuevamente, porque ahorita le voy a poner un poco en contexto a la gente. Hace como una semana, me hablan por teléfono y me dicen, oye, Poncho, ¿te gustaría darnos un espacio para que Carola de la Cuesta promocione su libro? Y les dije, pues órale, va, claro, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso, justamente cuando estaba diciéndoles, órale, va, y ya nos estamos coordinando, me escribe Uli Boy, que Uli Boy, para la gente que está entrando al canal por primera vez, él está haciendo una interacción y está haciendo canciones con Marlene Calderón, que es otra de las verdaderas víctimas de este caso tan delicado. Y les dije, oigan, pues ahora que voy a grabar con Carola, ¿por qué no se vienen a grabar conmigo? No, pues órale, va. Y ahí pues me surge la idea también de invitarte. Y pues dije, pues ahora sí que voy a grabar parejo, ¿no? Y sobre todo es importante. Pero antes de ponerlos en contexto, en realidad, porque tenemos muchas cosas que platicar, cosas raras que están sucediendo. Pero fíjate que en el programa de ayer te mandó saludos una persona que se llama Silvia Satko. Silvia Satko, para la gente que nos está viendo en su casa. A ver, ¿es la primera vez que entras al canal? Bueno, ella es Liliana Soledad Regueiro, ella es de Argentina, es una persona que en su juventud pues entró a participar a un programa que se llama La Pachanga, de unas gemelas que se llaman Ivonne y Beth Cabrera. Ahí me imagino que bailabas con Silvia Satko. Sí, no, Silvana. Silvana. Ahora que me acordé, sí, ya sé quién es. Es una amiga bailarina de hace años, pero no bailaba ella en el programa conmigo. Bailábamos teníamos dos grupos, ¿no? De baile, aparte de que yo me dedicaba a bailar en el programa, hacíamos presentaciones con dos grupos de baile y ella era uno de los grupos, estaba en uno de los grupos. Nosotros le llamábamos de cariño la flaca Silvana, porque es alta, rubia. Sí. Pues un saludo a la flaca Silvana. Entonces me dijo ayer, oye, yo soy, tiene razón, Silvana Satko. Bueno, ahí está el saludo de Silvana Satko. Y bueno, cuando bailaban juntas y cuando Liliana participaba en este programa de La Pachanga, pues aquí la situación es que Ivonne y Beth Cabrera lo representaba a Sergio Andrade. Y a raíz de esa conexión, pienso yo, digo, cualquier persona con dos dedos de frente lo entendería, es cuando Raquel te busca y le llama a tu vecina y bueno, pues ya te contactan y te invitan a esta escuela en la colonia tabacalera con una promesa de hacer una carrera dentro de esta escuela supuestamente de talento. ¿Y qué pasaba con esta situación? Pues bueno, evidentemente esta escuela fachada era una manera de, a través de revistas, de hacer grooming, de convencer a jóvenes pues de muy temprana edad, 12, 13 años, prácticamente era como que el perfil. No importaba si cantabas bien ni nada. Y bueno, les decían, tú puedes ser un talento, y las reclutaban. Toda esa historia ya no la sabemos. Todo eso creo que ya se ha dicho 20,000 veces. Sin embargo, si eres nuevo en el canal y quieres ver y conocer más a profundidad la historia de Liliana Soledad Regueiro, te voy a dejar aquí en la caja de comentarios la liga de su programa, de un programa que participé con ella hace aproximadamente un mes, ahí donde se detallan más puntualmente pues todo, básicamente desde que eras chiquita hasta básicamente el departamento de Brasil, cuando ocurre, bueno, pues esta situación con la pequeña Nadalai. Porque después de eso vienen varias cosas, que es lo del Interpol y todo, y eso no lo quiero tocar porque eso viene en su tercera temporada del Estafador de Sueños. Entonces no vamos a venir aquí a enmugrar ni a
ni a expoliar absolutamente nada. Te invité básicamente por lo siguiente. El caso en Estados Unidos no está muy tocado. Evidentemente no es conocido por la gente allá en Estados Unidos. Y varios creadores de contenido de Estados Unidos se han acercado conmigo y vamos a empezar a hacer participaciones en Estados Unidos para dar a conocer su historia. La historia de todas las verdaderas víctimas. Y lo quiero subrayar, verdaderas víctimas. Y obviamente me decía, es que yo ya mandé pedir el libro de La Atrevida de Girl Trouble, de Christopher McDougall. Y en base a eso vamos a empezar a hacer aquí los programas en Estados Unidos para la gente latina. Le dije, no hagas eso. No hagas eso. Ese es el peor error que puedes cometer y que fue el error que yo cometí inicialmente. Porque el libro de Christopher McDougall sale en el año del 2004. La Atrevida sale en el año del 2004. Y mucha parte de ese libro, de La Atrevida, es precisamente pues en colaboración con la cantante. Si tú basas esos argumentos como al principio yo lo hice, vas a sacar una conjetura completamente errónea. Porque en el libro de McDougall, precisamente, hay una parte en donde hablan de ti, Lili. No sé si has leído el libro de Christopher McDougall. No, te tengo una primicia, no he leído ninguno. No he leído ninguno. O sea, yo nada de... Ninguno de los libros. No me gusta... No me gusta que cuando yo cuento la historia, o la he contado, tenga que ver con los libros, ¿no? O sea, con lo que ya se contó, y menos con personajes que no conozco y que no fueron parte de la historia. Sé que hay libros que son interesantes, y me los han comentado y siempre me llegan partes. Y también está interesante escuchar porque también hay momentos de la historia en la que yo no estuve, y hay personas que sí, y cuentan historias que al día de hoy sí se van complementando y son interesantes. Lo que pasa es que esta historia, lo que yo le comenté a la gente de YouTube de Estados Unidos, a gente que quiere empezar a abordar el tema, y le dije, mira, es que esto es bien fácil, es como un rompecabezas, güey. Uh-huh. Y Liliana tiene una parte de rompecabezas, una parte. No toda, pero ella tiene una parte. Y como creador de contenido, tú tienes que investigar una nota por lo menos con 6 o 7 fuentes para ir armando ese rompecabezas. Entonces agarras y dices, bueno, esta parte que tiene Liliana, esta parte que tiene Aline, esta parte que tiene Marlene, esta parte que tiene Melina, esta parte que tiene Guadalupe Carrasco, esta parte que tiene Carla de la Cuesta, Carola... y así vas armando todo este enmarañado. Pero si tú obviamente basas tu información ahora, actualmente, en el 2024, con un libro que fue escrito en el año del 2004, pues evidentemente la información es diferente. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y mucha, de lo poquito que escuchaba que decían que había enterrado dinero mío en casas de España, yo por lo menos yo nunca me enteré de eso. Tal vez otras personas sí lo hicieron, sin mi conocimiento, pero sí no, yo no para nada, no sabía ni nunca que se haya enterrado dinero, por lo menos en la casa de España, ¿no? Que estaba mi nombre. ¿De la casa de los 3 caballos? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, sí han dicho eso, sí han dicho que bueno, dice que se enterraba de dinero, pues obviamente, ¿cómo lo puedes comprobar? Pues no se sabe. Por lo menos yo creo que de las personas, de las chicas que estábamos siendo sometidas, no creo que hayan tenido conocimiento de eso. Y si no, tienen que ser las personas que siempre ocultan información, ¿no? Y que nunca se va a saber porque es rarísimo. ¿De dónde se puede salir esa fuente si nunca ocurrió o quién la puede haber inventado o a menos que alguien haya estado ahí, no sé? Bueno, lo que pasa es que también, por ejemplo, lo pongo y lo digo porque yo estoy seguro que me van a ver los youtubers con los que voy a colaborar porque están viendo los programas para empaparse.
porque vamos a empezar a grabar la próxima semana. Y una parte del libro de McDougall, y te lo voy a platicar, decía, te pone a ti McDougall como Liliana se quedó con las propiedades, se quedó con las cuentas bancarias, ella mandaba dinero a los abogados de Brasil y bueno, pusieron el tema de precisamente de lo de la maleta que se avienta al río de Brasil, ¿no? Entonces, mi primera percepción, porque cuando yo empecé a hablar de este tema, pues fue mi segundo audiolibro. Mi primero fue Tras las rejas con Roberta Menuso. Y mi segundo libro fue La atrevida. Entonces, te ponen ese chip y tú agarras y te la crees. Y de verdad te la crees. Y yo pues obviamente empecé a cambiar mi perspectiva en base a que fueron ustedes saliendo en los programas de YouTube y empezaron a contar su historia. Y justamente el otro día platicando con Aline Hernández, fue hace poquito, me dijo, oye, ¿y tú por qué al principio le empezaste a tirar a Liliana? ¿No? Porque varios aquí, ay, tú no eras el güey que le tiraba. Bueno, ya, supérenlo. Bueno, le dije, mírale, cuando yo empecé, hace 3 años y medio en YouTube, casi 4 años, pues te faltan tablas, te falta callo. Entonces empiezas a quererte empapar de este tipo de historias mediáticas que ahora, si yo platicara con el Poncho de hace 3 años y medio, le diría, güey, no sabes nada, ¿no? Y ese es el punto y lo que le digo a todos los creadores de contenido que quieran tocar el tema. Realmente, aunque no lo creas, el caso de Gloria Trevi, de Sergio Andrade y de Raquel Portillo, es prácticamente una maestría, un titulado, es una carrera, güey, porque tienes que saber. No cualquier creador de contenido puede salir a hablar de este tema, la verdad, no. Y justamente cuando yo platiqué contigo, yo te hice esas preguntas, ¿no? Las clásicas preguntas de, pues, ¿qué hiciste con las cuentas bancarias? ¿Qué onda con las propiedades, etcétera, etcétera? A la par, y al unísono, varias personas que también tenían propiedades a su nombre y cuentas bancarias a su nombre, ya después entendí lo que era utilizar la personalidad jurídica para hacer compraventa de propiedades y hacer estos manejos de dinero. Es decir, señores, se llama lavado de feria y así se hace. Te ponen a prestanombres para que cualquier situación pues se los abrochen ellos. Ahí en el tema de, por ejemplo, nos platicabas que todavía en Brasil hasta te dejaron endeudada con un coche que sacaron a tu nombre. Sí, en Argentina en realidad lo compraron en Argentina y lo pusieron a mi nombre. Yo tenía, imagínate, Poncho, en ese momento tenía, 19 creo, o 20, 19, cuando lo compraron. Y veníamos de España, y yo me acuerdo que lo sacamos a través de banco, llegamos entregando una parte, por supuesto, porque no había forma, nosotros no teníamos trabajo en Argentina, entonces tenías que dar como garantía una parte. Como enganche, ¿no? $6,000 fue, me acuerdo la entrega así, tal cual, fue $6,000 que se entregó y el resto era una financiación a través del banco francés. Imagínate que también me acuerdo del banco. ¿El banco francés? Exacto, el banco francés que estaba al frente de la concesionaria que en ese momento, en donde fuimos a buscar el vehículo, que él quería específicamente un auto gris, plata, y nos puso el horario en el que tenía que ser, ¿me entiendes? Nosotros fuimos un día lunes y el viernes él tenía que tener aprobada la financiación del banco, o sea, imagínate, de la compra del auto, y tenía que tener estacionado el auto gris plata enfrente de la casa de mi hermana donde nos estábamos quedando. A las 6 de la tarde era el horario límite. ¿Y el coche qué onda? ¿Lo terminaste pagando? El coche obviamente se empezó pagando en cuotas y obviamente cuando nos hizo irnos a Brasil, que nos fuimos
las que quedamos, ¿no? Primero se fue él con alguna de las chicas, que era Carla, Carola, Gloria y Mari. Después las demás nos fuimos en el vehículo. A partir de ese momento el auto no se pagó más. Pero ¿qué pasó? ¿Nunca lo pagaste? Tú dijiste, no, pues no sé. No, cuando regresé yo tenía deuda, o sea, en Argentina por supuesto seguía estando deuda, yo no podía hacer nada porque tenía deuda. O sea, te pusieron en buró de crédito. Claro, exactamente, sí, figuras ¿Y el así. Coche qué hicieron? ¿Se lo vendieron? Tuve que pagar. ¿Lo pagaste tú el coche? Sí, obvio. ¿Pero te lo quedaste tú? Claro, sí, me lo quedé y lo pude vender, pero tenía, o sea, imagínate que ese auto y ese vehículo, dentro de la historia que voy a seguir contando, lo habían golpeado, vandalizado dentro del estacionamiento de uno de los departamentos, antes de que fueran detenidos, un tiempito antes. De hecho, cuando ellos son detenidos, el auto está en un taller mecánico, por lo mismo, ¿no? Entonces, que ya voy a contar por qué pasó eso. Uh-huh. Sí, para que... Pero sí o sea, sí, la deuda me quedó a mí. De hecho, el tiempo que estuvimos en Argentina sí nos manejábamos con ese vehículo porque era la única movilidad que teníamos con las chicas para ya sea hacer trámites y con las que se quedaron conmigo, o para ir a Buenos Aires y tramitar las visas y los papeles para cuando se tuvieron que ya regresar a México. ¿Quién tramitaba las visas y todo? ¿Se encargaba alguien en específico? Nosotras, sí, no, entre nosotros. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, es muy personal el tema de la visa y los papeles tienen que ir ellas. Pero bueno, en el caso del vehículo, a mí me ponían que eso también es comprobable, porque al vehículo estar en mi nombre y estar en el Mercosur, las chicas con las visas vencidas, ¿quién tenía que salir? Y si paraban el vehículo, tenía que estar yo siempre, cada vez que salían, la mayoría de las veces tenía que ir yo. Por eso es que yo estaba, no porque yo era ni tu brazo derecho, ni no. Claro, ni nada por eso. Me estaban utilizando porque era la única forma y encima Argentina, porque era el único documento que podía probar y también confundir a la gente, porque nosotras cuando en determinado momento, que ya también lo voy a contar, vendíamos en la calle. Que vendían banderillas, ¿no? Claro, y algunos preguntaban de dónde son. Nosotros decíamos que éramos Argentina. Un brasilero, por el acento, por lo menos, a menos que no tenga o no hable español, no sabe o no reconocía, por lo menos nosotros es lo que pensábamos. Bueno, también se necesita ser muy claro, babosos, no entender la diferencia, ¿no? No, bueno, pero el portugués es parecido al español, pero ya saber los acentos de cada país de Latinoamérica para un brasileño no es lo mismo, ¿no? O sea, va a decir habla español, pero no va a decir habla justo mexicano, habla colombiano, habla, ¿me entiendes? Sí. O sea, español pero con acento colombiano o mexicano. Entonces, eso usaban, o sea, de alguna forma u otra para confundir, decíamos que éramos todas argentinas, ¿no? Y ya fue cuando, obviamente, sacan el coche y se van a Brasil, y ya es cuando tú lo platicas en tu podcast de... Y hay una cosa que me llama la atención, y no quiero dejarlo pasar, porque esta entrevista la quiero hacer diferente, o sea, no quiero que sea como todas las entrevistas de cuéntanos, ¿no? Y a ver, pásame el salero, le voy a echar ahorita sal a la herida de Liliana, por favor. ¡Échame el salero! No. O sea, quiero que sea divertida, porque quiero saber algo muy importante, pero pues ahí te va. Entonces, bueno, tú platicabas que pues se quedaban en hoteles pues muy jodidones, ¿no? Muy económicos. Durante el viaje, sí, terrible. Y que tomaban agua de pues de limpiaparabrisas del coche, porque no les dejaban ni para agua pero mi pregunta es, todo el dinero que este güey tenía y que utilizaba a través de ustedes, ¿qué le hacía? ¿Qué le hizo? ¿Lo guardó para el retiro? No lo sé. Yo creo que nunca lo vamos a saber, porque creo que fue bastante astuto para no dar esa información, o las pocas personas que lo pueden saber son las que no van a hablar nunca, ¿no? Pero no somos justamente las que no sabemos, exacto. Yo lo que sé, por ejemplo, en las cuentas, nosotras algunas teníamos cuenta de banco. La única cuenta que yo tuve, por eso a mí me sorprendía que decían desde Argentina tenía cuentas en Argentina. Yo nunca tuve cuenta en Argentina en esa época. Solamente la única cuenta que se abrió, y es comprobable todo esto, fue en Citibank, España.
que fue para comprar las propiedades y fue con ese fin. Después ya cuando estábamos en Centroamérica o en Sudamérica ya no se usaban esas cuentas, ¿sí me entiendes? O sea, ya no se usaban porque eran cuentas en pesetas y dólares, y ya después sacar de una cuenta internacional y mantenerla afuera ya no la manteníamos, ¿sí me entiendes? O sea, era así. El que tenía tarjeta internacional era él, ¿no? Pero eso nosotros no lo tocábamos, o sea, por lo menos yo no. Ahora, fíjate que precisamente en todo este tema, toda tu historia que has contado en tus podcasts y todo lo que ha pasado, yo una vez te comenté y te dije, Liliana, ¿para cuándo tu libro? ¿Te acuerdas que te lo había platicado? Me dijiste, bueno, pues voy a ver, Poncho, ¿no? No me comprometas casi al aire, ¿no? Pero creo que una de las historias que se deben sí o sí de contar a través de un libro, porque no es lo mismo que tú lo platiques en un programa. Pueden haber detalles que se te vayan olvidando. Pero la historia que sí o sí se debe contar es la tuya. Por ejemplo, la de Marlene. Porque Marlene, pues estuvo 9 años. Y aparte Marlene, todavía para acabarla de fregar, la metieron 8 meses a prisión. Que ella nos platicará ella cuando venga al canal. Y aparte de todo, la fianza de Marlene fue superior a la de Sergio Andrade, ¿no? Sí. O sea, Sergio Andrade la fianza era de 1,090,000 pesos. Y la fianza de Marlene fue de 1,150,000 pesos. Esto es, no sé, es un chiste, no sé si vivimos en un mundo paralelo o no lo sé. Sí, es terrible. Es terrible. La injusticia siempre sucedió desde aquella época hasta ahora, ¿no? Pero todo el tiempo sucedió y fue muy injusto porque, imagínate, Marlene, yo creo que fue para él, como ella dice, ¿no? Un poquito el conejito de India, ¿no? O sea, para ver qué onda, qué pasaba cuando la envía con Karina Yamboro. Porque sabiendo que Marlene hacía poco, bueno, medio año que ya tenía 21 años, ¿no? Entonces, es triste porque Marlene entró teniendo 13 y eso hay que hacer mucho hincapié en eso. La gente se confunde, no, pero eran mayor de edad, ya eran mayor de edad al último, pero sí entró teniendo 13 años y desde el comienzo hasta el final fue sometida todo el tiempo y en un estado de esclavitud, no solamente laboral, sexual en general. Pero sí, es tristísimo el hecho, porque acá a veces confunde y dice, bueno, pero todas entraron también siendo jóvenes, y eso es real, nadie dice que no. Acá el problema es si durante todo el tiempo se fueron sometidas de la misma forma, ¿no? Lo que pasa es que al principio la coerción se hizo cuando ustedes, o sea, y exacto, ustedes eran menores de edad y estaban en un estado de vulnerabilidad completamente. De esclavitud completa. Claro, pero en primer lugar, y lo estábamos platicando, por ejemplo, ayer se lo dije a Carola, dije, a ver, es como si a mí, yo juego fútbol, y a mí me busca Cristiano Ronaldo, y me dice, oye, te voy a meter a las fuerzas básicas del Real Madrid. Y yo le digo a mi papá, oye, Cristiano Ronaldo me va a llevar al Real Madrid. Pues mi papá no va a dudar de Cristiano Ronaldo, lo ve en la televisión. Exacto. Entonces, pues tú te vas porque a ti te están diciendo, oye, mira, aquí hay una academia donde te vamos a enseñar, te vamos a volver cantante, te vamos a enseñar a cantar, a bailar, y vas a estar de la mano con esta persona. Y esta persona es una artista, es la mejor artista de México ahorita. Entonces, pues, tú no sabes, tú vas, y a través de engaños, pues llegas y te das cuenta que la realidad de las cosas es otra. Totalmente. Tú llegaste siendo menor de edad, Carola era menor de edad. De hecho, Carola, cuando pasó lo de Brasil, que llegó el Interpol a arrestar a estos señores, a estos personajes, Carola era menor de edad. Entonces, en realidad, el tema de Carola se debió de haber seguido de oficio porque era menor de edad. Sí, pero también hay algo
que no sé si a ti no te molesta, que lo sigues escuchando todavía, cuando salen con esa estupidez de, es que ellas eran mayores de edad. O sea, en el primer panorama, llegaron siendo menores. Ujú. Las sometieron, las esclavizaron, las torturaron, las lavaron el cerebro, las utilizaron como con su personalidad jurídica cuando ya eran mayores de edad para lavar dinero. Por eso no minimicen el caso está bien cabrón. Este caso está bien cabrón. Que hayan llegado, si llegas mayor de edad, aún así, con el tipo de sometimiento que nosotras vivíamos y el quiebre que nos hacían, tanto psicológico y físico, es terrible igual. O sea, eso sigue siendo un delito. O sea, exacto. Acá hay que justificar lo injustificable, ¿me entiendes? O sea, todo el tiempo están buscándole la vuelta para desacreditar a las personas que hemos vivido cosas terribles y querer justificar o culpar también a los padres todo el tiempo cuando fueron también víctimas de toda esta situación porque fueron engañados. O sea, ¿cómo crees que nos dieron permiso? O sea, ¿cómo crees que logras darle permiso a tu hijo si no creyeras en la persona que te está prometiendo que lo va a cuidar y que va a estar todo bien? O sea, y ese es el punto más difícil, porque la gente debe de comprender que varias de ustedes fueron, porque fueron invitadas con una promesa, y a ti la que te invitó fue Raquel. Sí, fácil. No, y aparte, Poncho, mira, yo en Argentina, ahora con más razón, a mí no me llegaba la revista de Gloria. O sea, imagínate, yo me llegaba en Argentina la revista de Gloria. A mí me vinieron y me buscaron, me seleccionaron y me llamaron por teléfono. No fui yo la que la busqué, dije, ay, dame una oportunidad, por favor, no quiero ir. O sea, me vinieron a buscar, me seleccionaron y no me seleccionaron a los 17 años, me seleccionaron a los 14. O sea, eso también demuestra que hay un modus operandi de estas personas y que había una edad en la que éramos seleccionadas, ¿no? Sí, que le gustaban al señor, jovencitas. Dentro de las 4 bailarinas que habíamos, yo era la única de 14 años. No, ¿sí? Bueno, y es como el otro día, no me acuerdo, creo que lo platicó Carla o Aline Hernández, no me acuerdo, que cuando Carola era chiquita, Gloria le decía, qué bonita está Carola, le va a gustar mucho a Sergio. Y eso está bien grueso. O sea, pero al final, a lo que voy es que, aunque fueras mayor de edad, o sea, entonces, ¿por qué eres mayor de edad? ¿Abusarte está bien? Exacto. O sea, no, ni que fueras una servidora, ¿no? De sexual, o sea, no importa, nadie tiene que venir a abusarte. Por supuesto. Si no quieres, ¿sí me entiendes? Sí. O si usas una minifalda o si te vistes sexy, eso no significa que alguien tiene que venir a tocarte. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, desde ahí es donde parten las incongruencias. Ahora, por eso yo siento, y aunque me digan, es que Poncho, ¿por qué estás convenciendo a Liliana? Bueno, cuando saque su libro, se van a acordar de mí y van a decir, Poncho estuvo duro y duro con el libro de Liliana. Ahora, pasa algo muy extraño con esta señora, con Gloria y con la cantante, porque ahorita con la demanda que le acaba de meter a Carla de la Cuesta por el libro de Toda la Luz, me he puesto a analizar mucho este caso, lo he hablado con abogados y yo pues dije, el libro de Carola sale el 20 de agosto del año pasado. El libro de Carla está programado para el 28 de agosto del año pasado. Pero el libro de Carola, que se llama Fe, Amor y Tráfico Humano, y bueno, voy a hacer un paréntesis, te vas a reír un poquito y lo voy a confesar a la gente. Ayer que grabamos, es un paréntesis, no se enojen en su casa, señores. Porque van a empezar, ¡ey! ¿Por qué estás hablando? Aguanten vara. No, yo me anticipo, pero ya sé lo que van a dar. Ya conozco a mi manada. Y estaba haciendo un en vivo. Y dije, bueno,
tengo que grabar con ella a las 5 de la tarde. Y yo siempre agarro y escucho una canción y hago ejercicios de respiración antes de ir al aire. Y escuché una canción de Tears and Fears, que me gusta mucho esa banda. Y de repente llego en el programa y les digo, les presento a Carola de la Cuesta y compren su libro de Fate, Tears and the Human Trafficking. Entonces, en lugar de decir love, dije tears, de lágrimas, ¿no? Y Carola me veía así con una cara de... ¿Qué pedo, güey? Y yo no entendía, no, te lo juro, Liliana, no entendía. Y yo, no, sí. Y de verdad, es que el libro de Fate, Tears and the Human Trafficking, y se me quedaban viendo así todos. Y no me decían nada. Grabamos 2 horas, terminando el programa me dice, oye, nada más una cosa, Poncho. No es Tears, es Love. Y yo, ¿por qué no me dijiste hace 2 horas, güey? Nada más voy a quedar como ridículo, pero bueno. Está bien, bueno, nada más les comento. Interrumpir, no te quisieron dejar mal. No, pero me veía bien raro, Liliana, así como de, este pinche loco, ¿qué le pasa? No, yo estaba recomendando otro libro, ni existe el pinche libro que estaba recomendando, pero bueno. Bueno, el chiste es que esta cantante, Gloria, mete una demanda al INPI para que el libro no pueda salir a la comercialización, no pueda salir a la venta. Y el INPI le dice, es que yo no puedo coartar la libertad de expresión de nadie. Entonces el libro sale a la venta sí o sí. Y justamente cuando sale el libro a la venta, yo le digo a la gente, esta señora va a demandar y va a pedir regalías a fuerza, acuérdense de mí. Ella va a agarrar y va a salir con alguna jalada, hombre, que su marca registrada, o que su pinche marca de artista, algo va a hacer. Y entonces hace unos días Gloria Trevi demanda a Carla de la Cuesta, no por el contenido del libro, sino por haber utilizado su personalidad o su nombre artístico, y que esto evidentemente a ella pues le puede acarrear problemas, porque pues cómo va a manchar su reputación, ¿no? O sea, dice, ¿no? Eso. Y ahorita pues está este tema legal en cuestión del libro. Y aquí a mí me llama la atención una situación. Si por ejemplo alguien se animara a escribir su libro, y que es muy válido, Liliana. O sea, si lo escribieras tú, o lo escribiera Marlene, o lo escribiera Guadalupe Carrasco, o lo escribiera quien fuese que estuvo en esta, yo le llamo secta coercitiva, aunque no existe esa palabra, pero bueno, es un sesgo cognitivo y una secta. Es un grupo coercitivo, sí. Pero tiene muchos matices sectarios, aunque en realidad tiene también sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, bueno. Pero yo le llamo, sí, secta coercitiva, aunque no exista. Yo lo inventé, qué pedo, ¿no? Es mi canal, yo puedo invitar lo que quiera. y al final del camino, yo digo, a ver, sale el libro de Gloria por Gloria del Planeta en el año del 2002. En ese libro hay fotografías tuyas, hay fotografías de todas ustedes prácticamente, ¿sí? Y obviamente también en ese libro insulta a Lynn, insulta a varias de ustedes. Las insulta en el libro. A todas, ¿no? Yo creo que es no a varias, sino a todas. Bueno, pero utiliza sus fotografías y todo en el libro de Gloria por Gloria, en el año del 2002. En el año del 2004, que sale precisamente este libro, que en Estados Unidos tiene el nombre de Girl Trouble, el 9 de noviembre del 2004, aquí salió como La Atrevida en español. En esa parte que yo te digo, las mencionan y aparte ponen sus fotos. Obviamente con el nombre de Christopher McDougall. Sin embargo, la que invita a Christopher McDougall a hacer el libro, pues es Gloria Trevi, en Brasil, ¿no? Y bueno, es considerado para algunos
una participación de Gloria en este tema de McDougall. Sin embargo, pues bueno, el autor es Christopher McDougall y sí toca temas muy delicados, muy delicados. O sea, incluso ahí se vuelve a tocar la versión de Menuso referente a lo que pasó con la pequeña en la cocina y lo vuelven a satanizar. Año 2004. Luego sale la película de Gloria Trevi en Netflix que se llama Gloria. Bueno, imagínate la feria que le ha de haber dado Netflix a esta señora por hacer su serie. Digo, su película, perdón. Yo si te contara todo lo que más o menos sé y que se me dijo y toda la historia, entonces sería como, es una locura. Pero sí, también es un engaño, ¿no? Obviamente. Bueno, tan es un engaño que la película de Gloria está basada en el libro de Sabina Berman. Y Sabina Berman, en la Feria Internacional del Libro del 2014, dijo: a ver, señores, yo escribí ese libro, pero ese libro no es de la verdad. Gloria Trevi quería que yo le hiciera publicidad, no quería que yo contara la verdad. Sabina Berman, esta escritora, que fue demandada 3 veces por Gloria Trevi, se hartó y en el 2014 dijo: este libro es mentira. Bueno, pues agarraron ese libro que es mentira e hicieron la película de Gloria Trevi. Nada más les paso ese antecedente para que ustedes lo sepan en su casa. O sea, la película basada en un libro que es mentira. Bueno, dicho por la escritora. Digo, más claro ni el agua, ¿no? Yo te puedo decir que lo que es verdad y lo que porque yo sí lo viví, entonces eso sí yo te puedo decir si cuando es verdad o no es mentira. O sea, ¿viste la película? Sí, la vi. De hecho, antes de que saliera la película, a mí me generó un estrés realmente emocional terrible. Y es la época en que me tuvieron que medicar porque empecé a tener ataques de angustia. Porque no sabía qué iba a pasar con eso. Me generaba, porque aparte a mí se me había dicho que otra cosa con respecto, y se me decía como que no había conocimiento, como que no autorizaban eso, con que esto, que el otro. Entonces yo decía, ¿quién contará la historia? O sea, ¿quién va a ser el que está contando la historia? Y me daban a entender como que era de parte de él, ¿no? O sea, como de parte de que había participado más este personaje siniestro. Entonces me generaba mucho conflicto que la gente llegase a creer una historia como ya venimos nosotros siendo todo el tiempo confundida el mundo con historias de fantasías que no ocurrieron, y al ver el resultado lo mismo, ¿no? Más de lo más, o sea, siempre es mezcla con ficción, realidad, y al final de cuentas es más ficción que realidad lo que cuentan, ¿no? Y terminan confundiendo y metiendo como insertando un chip en las personas para que ya haya esa confusión, esa duda de no, seguramente fue de esta forma. Ah, no, fue ella la que hizo esto. Ah, no, la otra hizo esto. Ah, no, ellas iban. Oye, cuando terminaste de ver la película, ¿qué dijiste? Yo la vi, o sea, porque imagínate que yo no estoy en México, ¿no? Y la vi porque me la pudieron bajar y mostrar, y sí, fue realmente una gran decepción para mí, o sea, fue una gran decepción. ¿No te trataste de comunicar con ella y decirle, oye, qué te pasa? Es que en esa época, después de que sale, yo ya tenía contacto. Si te pones a ver, yo ya tenía contacto y a mí se me dice otra cosa, es lo que yo te estoy diciendo. Y después de años, cuando pasa un tiempo, me dice que le regresaron los derechos de esa película. Entonces, que eran los que, o sea, que era lo que correspondía porque utilizaron su nombre y su imagen y eran los derechos, pero aunque ella no estuviese de acuerdo con lo que salió ahí, ¿no? Entre comillas. Entonces, por eso te digo, otro engaño en el que yo no sabía toda esta historia, nunca voy a saber los detalles porque la información que me llegaba a mí era diferente, ¿no? O sea, estando lejos, para mí es muy difícil. Más complicado. Lo que no tenía idea de esto de los 3 juicios con Sabine Berman, todas esas cosas no, ni idea, ¿no? O sea, yo siempre me llegaba la información que ella me decía, ¿no? Bueno, de hecho, una de las demandas que le puso a Sabina Berman, ¿sabes por qué fue? Por lo que he escuchado del tapete verde, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué? No. El tapete era de su suegra.
Entonces, Sabina Berman dice, y ahí estaba ese puto tapete verde. Y entonces le habla Armando Gómez a Sabina Berman. Y le dice, te vamos a demandar por el tapete verde. Y dice, no más, ¿en serio me vas a demandar porque dijo puto tapete verde? Bueno, así, lo digo así como bien escrito. Así dice, puto tapete verde. Dice, sí, porque lo dijiste de manera de discriminación. Y aparte ese tapete es Armani, dijo. Entonces, uno empieza a analizar y empieza a decir, estas demandas tan estúpidas que empiezan a generar, ¿no? Y bueno, pues así, por eso demandaron a la señora Sabina Berman. Nadie demandó a Sergio cuando sacó su libro. Sí, un no, libro no. de revictimización. Nadie dijo nada. O sea, yo me he enterado de párrafos después de años. O sea, a bueno, mí me sí lo... hubo una persona que alabó el libro. Pero es terrible. O sea, bueno, a las que no perjudicaba, pero ¿a quiénes perjudicaba ese libro? Entre comillas, porque no es real, ¿me entiendes? Pues claro. Pero es asqueroso. Y que nadie haya dicho nada. Bueno, hubo una periodista que sí lo dijo, que se llama Claudia Di Casas, que incluso también sacó un libro de Gloria Trevi, malísimo por cierto, en donde se expresa bien de la cantante y se expresa bien del señor Sergio Andrade, porque evidentemente como a ella no le pasó, y es precisamente esta, no sé si has visto la entrevista de Cristina, que sale Karina Yapor y sale Aline Hernández, y que se está peleando con una señora que tiene la empatía de un cacahuate. Ella es Claudia Di Casas. Ella fue la que alabó el libro del señor Sergio Andrade, donde venían cosas, pero vaya, dices, ¿qué le pasa a este güey? O sea, que... Yo a ella no la conozco, lo que sí te puedo decir es que si se basó en lo que Sergio le dijo y le creyó a Sergio, imagínate. Imagínate la barbaridad, imagínate cómo no va a revictimizarnos, porque es dictado, o sea, imagínate, o sea, lee el libro de Sergio, escucha cómo se refieren a nosotras todo el tiempo, como si nosotras lo buscáramos a él, que eso es lo que instauraron siempre. O sea, nosotras éramos las busconas, nosotras éramos las que queríamos estar con Sergio. ¿Tú crees que era así? ¿Realmente? No lo creo. Después de todos los testimonios. Contar la historia bien contada, porque es muy fácil para ellos seguir diciendo la misma historia y ensuciando a nosotras, ensuciándonos a nosotros. Justamente da la casualidad, digo, 10, ¿cuántas fuimos al último? 17 chicas locamente enamoradas de Sergio. Uf. O sea, el tipo era, no sé qué pensaron, o sea, no sé qué creyeron que era. O Ni sea, Brad Pitt, caray. Nosotras ninguna llegamos ahí porque dijimos, wow, qué guapo ese señor y queremos estar ahí para pertenecer y por amor dejamos nuestra carrera y todo lo que nos prometieron para estar con ese señor. Nosotras no fuimos las que dijimos eso ni las quisimos eso. Sí, no, a ustedes las explotaron y las encerraron y las torturaron. Es que a nosotros nunca nos dieron opción. En el momento que tú entras ahí ya, y empiezas a saber todo lo que sucede ahí dentro, ya no es fácil salirte. Como muchos creen, sí, tenías la puerta, por eso es tan importante, Poncho, hablar justamente del tema del abuso psicopático, que siempre lo tocamos, y también, por ejemplo, tener personas que hablan y que saben mucho del tema de las sectas, como tú dices, como Carlos Bardavío, personas que realmente entienden porque han estado en contacto con víctimas, saben los procedimientos que este tipo de agrupaciones hacen. Mírame a mí, o sea, yo soy el ejemplo de lo que me pasó durante años, y te lo puedo decir porque yo también, en determinado momento de confusión, desde aquella época hasta ahora, ¿no? Que ahora ya lo tengo mucho más claro después de haber estado no solamente en terapia durante años, pero durante años todavía estaba esa confusión, ¿no? Porque no estaba claro todo el procedimiento que se nos hizo y no le había podido poner un nombre y no había podido entenderlo que me había pasado y la gravedad que tenía lo que me había pasado. O sea, es terrible. O sea, ahora como adulto, ahora que lo veo desde afuera, es terrible.
Sí, claro. Nosotros que somos padres, tú eres padre, yo que soy madre, entiendo ahora a mis padres lo que han sentido, lo que han sufrido con nuestro caso, porque claro, yo a veces me aguantaba a no contar más porque yo los veía sufrir, yo los veía cuando se fueron enterando de lo que pasa. Es terrible lo que vivimos todas de puertas para adentro en nuestra familia. A nosotros se nos derrumbaba nuestra familia. O sea, al día de hoy los efectos están en nuestros padres. O sea, algunos con enfermedades físicas, otros depresión. O sea, se creen que eso no existe porque nos ven bien, porque salimos adelante. Pero la lucha ha sido fuertísima, ¿no? Claro. Es que lo que yo siempre he dicho es que ustedes lo que quieren no es que las victimicen y no es que cuenten la historia pues la pueden contar cualquier persona. Lo que ustedes quieren es que se cuente correctamente. Con la verdad, Concho, o sea, con la verdad no hay que ni ponerle ni sacarlo, o sea, la verdad es simple, es terrible, la verdad es terrible. A veces me dicen, pero qué morbosa, ¿por qué lo cuenta? Es que eso es lo que pasó, o sea, no lo puedo contar de otra manera. Pues, ¿cómo no te voy a contar un cuento de hadas, no fue una historia de amor lo que nos sucedió. ¿Cómo voy a contar una historia de amor si no fue una historia de amor? Oye, ¿y las cartas que les hacían a ustedes escribir cartas a este señor? ¿O es puro choro eso? No, sí nos hacía escribir cartas. Nos hacía escribir cartas, obviamente que las cartas que muestran son las evidencias que él hizo hacer y para tener, ¿no? Y que hacía que le escribieran cartas a propósito para tener evidencia. Pero ¿por qué no muestra las otras cartas? Donde se las refrescaban. No, las cartas cotidianas, las cartas del día a día, donde tenías que resolver los problemas con golpes, castigo, y tenías que proponerle los castigos para que te dejara de atormentar y te dejara de tener encerrada en un cuarto por día con poca comida. O sea, eso nadie lo entiende todavía porque no sabemos ya ni cómo explicarlo. O sea, tenés que ir paso por paso y aún así todavía se cuestionan, no, que si le decía te amo porque si no le ponía te amo, el te golpeaba. Claro, o sea, tenía un castigo peor y era la peor, para él era como una ofensa si no le ponías te amo al final. Era porque tú estabas ofendida o estabas enojada o algo había pasado, entonces era un problema, o sea, era un problema. Y yo ahora lo veo a distancia y obviamente que seguramente le hacía cara, porque siempre yo tenía problemas porque lo miraba mal y me torturaba con que lo miraba mal y se me brotaban las lágrimas a veces de la impotencia porque me tenía que tragar para que no me fuera todavía peor o no le fuera peor a la que estaba al lado mío, porque si la quería defender, todavía hay gente que dice tonterías, porque dice tonterías pero desde el no conocimiento, ¿no? Sí, la ignorancia. Si yo hubiese estado ahí, yo no me hubiese, o sea, a mí no me hubiese, si me hubiese dicho yo pégale a tal persona, yo no lo hubiese hecho, lo hubiese dejado que me peguen a mí. O sea, por favor, o sea, ¿tú crees que eso no lo intentamos? ¿Tú crees que no intentamos defender a otra y que nos demostró que queriendo defenderla o diciendo, ay, o mostrando tan solo una expresión de dolor hacia la otra, el tipo no decía, ¿te duele? ¿En serio? ¿Te duele? Claro que sí. ¿Te duele? Pues le doy 50 más y a ti también te toca. O sea, el querer defender a otra era una tortura peor a la otra. Sí, entonces, era motivo de un castigo. Claro, pero no me vengan a querer contar a mí, ay, yo no hubiese hecho esto, ay, yo no hubiese hecho lo aquello. O sea, por favor. Pero las personas que cuentan eso son las personas que normalizan el delito como tal, o sea, me explico. Son los argumentos de la falacia del espantapájaros. O sea, es el argumento de decir, eran mayores, sí, pero estás haciendo a un lado el tema de que un abuso es un abuso, no importa la edad que tengas. 2, estás minimizando el delito. Es como por ejemplo, ahorita ya... O sea, te hizo esto porque no hiciste esto, justificando tonterías que no deben de ser justificadas, porque si no, no entendés lo grave. Aparte, no es que eso pasó un día, Poncho, eso pasaba todo el tiempo. O sea, y es un proceso que viene de mucho tiempo, de a poquito, es gradual, o sea, te van quebrando a medida que tú no te sientes nada. Imagínate que dormíamos en el piso, o sea, sin nada en el piso, y yo llegué a normalizar dormir en el piso. Sí, claro. Porque cuando regreso a mi casa, quería dormir en el piso.
Estuviste Entonces, 7 años, ¿no? no, 5, 7, o sea, serían en total si me hubiese quedado desde el principio. A mí y yo, ahora que me hiciste acordar de eso, pues yo, cuando me reclutan a los 14 años, la primera vez que me buscan y toda la historia, eh, estaba pensando justamente cómo este procedimiento estaba pensado así, o sea, y cómo me dejaron pasar ese tiempo para volverme a buscar, o sea, no fui yo la que los busqué, ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? O sea, como pasó con Karina, que ya estaba seleccionado desde sus 8 años, y pasó el tiempo y después ¿me entiendes? Lo mismo con Carola, o sea, esto no es casualidad. Sí, no, o sea, ya tenemos el ojo en esta niña. La vamos a ir trabajando, pero no la vamos a soltar. Entonces, en realidad, a ti desde que te pusieron el ojo y te fueron trabajando, convenciendo, te iban a ver cómo estás, y ya después fueron los 5 años que ya estuviste ahí, ¿no? O sea, claro. Y lo mismo pasó con Karina, lo mismo pasó con Carola. Incluso ellas lo dicen a través de sus testimonios. O sea, este procedimiento es gradual, pero es muy organizado. Es muy organizado. O sea, estas 3 personas estaban organizadísimas. Sabían, perdón, pues es que es así. O sea, Raquel sabía qué hacer. Llamar, ver lo de los papeles, los documentos, los permisos de los papás. Las jovencitas pues iban porque estaba el gancho de la cantante. La cantante, pues la buena onda, la que les lavaba el coco, la policía buena, y es que Sergio es bueno y Sergio te quiere. ¿Siempre era ella la que hacía el lavadero de coco? Es que estaba muy bien armado, Poncho, porque si te pones a pensar cómo hacían que nosotras no pudiéramos hablar entre nosotras, cómo creaban desde un principio ese meternos en la cabeza que no hay que confiar en ella, no hay que confiar en ella. Y las ponían a pelear entre ustedes, ¿no? Claro, es una competencia para ti, una de las dos tiene que quedar porque la oportunidad, esta es la única oportunidad que tienes en tu vida, porque esto, pero no éramos nosotras o no era una de las otras, o sea, eran las mismas personas que yo ahora me doy cuenta de que fue lo mismo para otras. Lo supe cuando salimos, pero no tan claro como ahora. ¿Me entiendes? O sea, no lo había, porque siempre tú sabes tu historia, sabes cómo a ti un día te despiertan a las 11 de la noche y te llevan a la otra casa para contarte una historia de cuento que tú no te la esperas y hacerte todo ese teatro para que termina siendo, o sea, como sí, un objeto sex de este pelado. Pero como final acción, el abuso, ¿no? O sea, el resultado final iba a ser el abuso. Pero ¿tú crees que a mí se me cruzó en la cabeza que es lo que me estaban diciendo era mentira? Sí, o sea, no, claro. ¿Se cree que se me cruzó en la cabeza que me dijeron que esta persona, que la cantante no vivía en la casa con él, sino que tenía su propia casa? O sea, todo lo que pasaba y todo, o sea, yo lo creía, como lo creíamos todas las que llegábamos ahí, claro. Porque nunca vas a pensar que alguien te está mintiendo y te está inventando una historia tan perfectamente calculada. Y después, con cosas que iban coincidiendo, pero porque estaba muy bien armado. No, y aparte el patrón era el mismo para todas. Era el mismo para todas. O sea, sí, por ejemplo, en el caso de Aline, y es otra, vuelvo a la misma. O sea, gente, es que es un nicho de la sociedad que está muy tontita. Mira, el tema de, por ejemplo, es que Aline reclutó a Marlene. No, es que no fue así. Es que a Aline le llegaron y le dijeron, estás aquí para ser cantante. Te vamos a hacer cantante. Necesitas poner a alguien en tu lugar para que tú seas cantante. Y al final, pues no. Es que ella fue la reclutadora. Y en realidad, ¿por qué tú crees que Marlene no le tiene ningún remordimiento a Aline Hernández? No le tiene ningún remordimiento porque sabe perfectamente que Aline no tenía nada que ver en ese pedo. Que la que le lavó el coco fue la cantante. Punto. Sí, pero aparte uno sabe el procedimiento, sabe que la persona, si vos hablas con alguien, el momento que si alguien cometió un error, te pide disculpas, Poncho, y reconoce, hay una gran diferencia. Eso hace la diferencia. Bueno, pero ahorita sus disculpas, ¿no? ¿Para ti valdrían? No, me refiero, pero a lo que voy es... Sí, comprendo. Hubo mucho tiempo para que eso sucediera, hubo muchos años, o sea, nosotras todas, y lo he repetido, todas
tuvimos mucha compasión, todas en determinado momento dijimos, también ellas en su momento fueron víctimas, de él, no de nosotras. Eso tiene que quedar claro. O sea, las que fuimos víctimas de los tres fuimos nosotras. Donde entramos a un grupo que estaba armado en el que se hizo todo esto, porque de todas las que llegamos después y de las que ya estaban siendo mayor de edad, también llegaron después de ellas. Claro, o sea, completamente de acuerdo. Ya estaba armado todo, entonces eso hace la diferencia. Ahora, también hace la diferencia porque está en discusión constantemente el tema de que si fueron víctimas, nadie discute si fueron víctimas en su momento. Yo no te puedo contar que vi cuando ella tenía 14 o 16 cómo le fue, porque no lo vi. Sería una mentira de mi parte decir algo así. Yo te puedo decir desde el momento en que yo entré al grupo, cómo yo vi y cómo estaban ellas y cómo estábamos las demás. Eso hace la diferencia y eso es lo que ellas tendrán que demostrar también para que eran igual que nosotros y que estaban en las mismas condiciones que nosotros. Que evidentemente eso no era así. A ver cómo, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que hace la diferencia. Pero fíjate, acabas de decir algo muy interesante y muy importante. No estoy dudando, pero no lo sé. Porque yo no estuve ahí, no te vi. Pero si hubiese sido así, no te da derecho a ponerte en la bandera del victimismo para a mí hacerme daño. O sea, porque fuiste una víctima, vas a hacer un acto delincuencial conmigo o vas a hacer un crimen conmigo. O sea, el punto es, y es una realidad. O sea, si supongamos, yo soy una víctima. Y el día de mañana yo abuso de una persona. Uh-huh. Y entonces, oye, es que Poncho abusó de mí. No, es que yo de chavo fui víctima. Ah, bueno, si fuiste víctima, entonces no hay bronca. No, es que no me exime a mí del delito que yo estoy cometiendo como tal. La mayoría de los abusadores y de los pederastas han sido abusados, o sea, sí, obvio. Y eso no justifica el delito que cometieron, tampoco, ¿sí me entiendes? O sea, sí, claro. Qué triste que hayan sido abusados, qué triste que no hicieron terapia, qué triste que a la hora de decidir no cometer un delito lo cometieron. Hay muchas razones, yo no soy, como te digo, una especialista, no soy psicóloga, puedo decirte de lo que yo viví, obviamente. Sí sé y me imagino cuando alguien te quiebra, te rompe, y debe pasar en muchos de los casos también de secuestro, de gente que trabaja para ellos siendo sometido, lo que sea, pero no dejan de haber cometido un delito. Exacto, ¿sí? Ahora, la diferencia está, Poncho, en que después de haber cometido ese delito, todavía tienes la oportunidad de decir... De resurcir tu daño. Sorry, cometí entiendo que estuvo mal. Bueno, en su mundo de juguete nunca lo va a entender. Bueno, en su mundo de juguete ya está bien. Y está claro que no conviene entender, porque no sería entenderlo, como siempre he dicho, sería entenderlo por una persona, sería entenderlo por muchas personas. Por 40 no sería víctimas. Para nada conveniente. Ahora, yo entiendo desde el lado legal que les digan no reconozco, o sea, nunca pasó, pero esto no es que pasa ahora porque hay un tema legal. Eso también tiene que quedar. No es que pasa ahora porque hay una demanda en la que los abogados le recomendaron a lo mejor no digas, no reconozcas. Esto pasa después de todo lo que pasó durante años. Hubieron, ¿qué margen? ¿De 20 y pico de años? Sí. Para decir, sí, 25 años. Mal las cosas, perdón, me disculpo, entiendo que estuvo mal. Y sería otra la historia, ¿eh? O sea, y no estamos hablando, porque gente confunde de dinero, acá estamos hablando de verdad. Exacto. ¿Sabes lo que hace bien para una víctima que ya fue dañada de todas las maneras habidas y por haber? Que alguien diga, sí, es verdad, perdón, pero sí, me cometí un error, te pido disculpas. Si yo estaba sometida, porque si realmente fueron víctimas, tú tendrías que sentir ese dolor, tú tendrías que decir, oye, sería injusto. Oye, sí, tener esa empatía. O sea, exacto, te pondrías en el lugar de la otra persona y no al revés, de echarle y ponerte del lado del psicópata, del malo, de la película, del que hizo todo el daño y ayudarlo a que lo siga haciendo. Entonces estamos mal. Sí, es el mundo de locos, un mundo al revés.
Oye, y aquí en este punto, por ejemplo, porque para no desviar mucho el tema, ¿qué piensas de que desde hace más de 16, 17, 18 años que no sale este tipo de Sergio Andrade en medios de comunicación y públicamente, y que se anda escondiendo como lo que es, ¿no? Un cobardillo. Pero la verdad es que el peor enemigo de ustedes en los últimos 16, 17 años o más ha sido la cantante, en realidad, porque si tú te pones a analizar la victimización, la revictimización y todo lo que ha pasado, el hate y todo, ahorita pues yo pienso que ustedes han de estar diciendo gracias Dios que existe YouTube, gracias Dios que puedo hacer un canal de YouTube. Pero obviamente ahora sí que, como dicen en mi rancho, tuvieron que tragar saliva desde el 2000 para acá. Y tuvieron que aguantar insultos, carreras truncadas. Y obviamente yo aquí lo quiero entender de una manera muy empática. O sea, ¿cómo vuelves a confiar en otro hombre? O sea, ese proceso de volver a confiar en otro hombre, el proceso de volver a confiar en otra persona, llámese quien quiera. En cualquier persona, es terrible. O sea, porque te rompen la confianza para siempre. Imagínate que tú entras a un lugar y ya no sabes quién es quién. ¿Me entiendes? O sea, porque desconfías de todos, ¿no? El trauma que viviste es terrible. Cuando yo me entero y este personaje, este tipo, me dice cómo era esa supuesta familia, y también lo aclaro porque siempre sale la historia de que no era una familia. Claro que no éramos una familia, no estoy diciendo porque yo sintiera que éramos una familia. Traten de entender que estoy diciendo que él le llamaba y él me lo explica a mí de esa forma en ese momento porque quiere que yo lo vea de esa forma, ¿sí me entiendes? Claro, o sea, pues es así empiezan las sectas, ¿eh? Te empiezan a meter una idea de somos una familia. Exacto, porque él me mostraba como que ellas estaban totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que ellos quieren instaurar para la gente de la afuera? Que nosotros estábamos de acuerdo. Lo mismo hizo Sergio y lo mismo están haciendo ahora, como si nosotros hubiésemos aceptado eso. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, Cuando en realidad fuimos llevadas desde que llegamos a ese lugar, desde que nos buscaron. Todo fue planeado para irnos llevando hasta terminar siendo esclavas de este tipo. Y siempre un principio que no íbamos a hacer una carrera, Poncho, o sea, sabían que no íbamos a hacer una, o sea, 2 meses de nomás clases esto y después de ahí empieza la tortura, el abuso, todo lo demás y ya no hay vuelta atrás. Sí. No hay vuelta atrás. Entonces, que no vengan a querer contarme a mí cómo fue la historia, porque yo lo vi, lo viví. Que no le quieran vender chiles a Herdes, ¿no? O sea, si tú estuviste 9, 20 años, la historia no cambia. La verdad es esa. No hay otra, ¿sí? Porque van a decir una no, porque la otra estuvo. Nadie discrimina el trauma, tan solo que te haya pasado un abuso una vez, te haya pasado 5, te haya pasado 9, te haya pasado. Sí, pues te trauma, pues te impronta. El daño es terrible igual y nadie hace diferencia en eso. O sea, cuando nosotros hablamos de que sí, a lo mejor hay cosas que personas no pueden contar porque no las vieron, a eso nos referimos. Cuando yo digo, no puedo contarlo cuando llegó Gloria, porque yo no estuve. Sí, o sea, no estabas, claro. Sería loco que yo diga, ay, no, están mintiendo. O sea, no lo puedo decir porque no la vi. O sea, ya si viene gente mostrando pruebas y estuvo ahí y cuenta, entonces yo escucho eso y se va, ¿me entiendes? Se va acomodando con la historia y vas entendiendo un poco más. Pero yo te puedo decir lo que yo vi, lo que yo viví. Experiencia. Totalmente, y me baso en eso y siempre va a ser así. Nunca he cambiado, he dicho no porque yo me enteré o ella me dijo que... Sí, por chismecillos, por rumorillos. Claro, afirmo así, o porque ella me dijo que tal persona hizo tal cosa, entonces lo voy y lo afirmo. No va a pasar eso, ni pasó. Siempre me manejé por lo que yo sé y cómo fue, ¿no? Sí, lo que tú viste. Aparte, ¿sabes qué? Es muy injusto, Poncho. Yo puedo no estar de acuerdo con ciertas personas, con ellas mismas, ¿no? O sea, en muchas cosas, pero tampoco voy a decir algo que no corresponde o que no hicieron nomás por decirlo, ¿no? O sea, tampoco soy así ni lo haría jamás en mi vida. O sea, me parece una injusticia, ¿no? Uno está pidiendo ser justo, ¿no? Con esto, que se sepa la verdad y no sería de mi parte justo que yo dijera algo que no ocurrió nomás para ensuciar, como lo han hecho ellas sí con nosotros. Entonces sería
una locura, ¿no? Sí. Y eso lo voy a mantener siempre, o sea, y no es una defensa hacia ella, yo voy a decir siempre, es que no hace falta ni siquiera agregarle. Sí, no, o sea, es que con el puro hecho de la captación, de la coerción, del convencimiento para que se fueran a la escuela y todo lo que ya sabemos, ¿no? Eso es un delito. O sea, simple y sencillamente eso se llama crimen organizado porque 2 o más personas están organizándose para hacer un delito. Por eso es que es un crimen organizado. Y aquí la realidad de las cosas es... Autoridades para sacar menores de edad de sus países también es un delito. Claro, por supuesto. Cometió eso, o sea, ¿cómo crees que a mí me sacaron y me llevaron a Estados Unidos? Si tuvo que hacer un procedimiento de sacar una visa y claro. todo, y había personas que ponían la cara y eso ya lo sabe, o sea, es así. Entonces estamos hablando de que desde ahí ya hay muchos delitos cometidos, no solamente grooming y todo lo que, sino delitos hacia las autoridades. Sí, o sea, sacar menor de edad para luego ser abusados, o sea. Sí. O sea, por ejemplo, en tu caso en específico, ¿no? En tu caso es, a ver, yo voy a hablar por mí, o sea, en mi caso personal. A mí la que me habló fue Raquel. A mí la que me lavó el coco para que yo quisiera estar con este señor fue Gloria Trevi. O sea, en mi historia fue así. Raquel, Gloria, Sergio. Así fue la escalerita. Esa es mi historia. Las demás tienen sus propias historias y las han ido contando. Pero en este punto en específico, contigo así fue. Entonces, bueno, para ir, se está poniendo bueno el programa, quiero también tocar otro tema importante contigo. Bueno, sale la película y ya tú te das cuenta y dices, ¿qué es esto, cabrón? O sea, ¿qué onda? Y luego te invitan a participar en la serie de Ella Soy Yo, que como dice Carola, dice en su libro, dijo, ella soy yo, y dice, no, tú no eres yo, ¿no? Pero, bueno, te invitan a participar en la serie de ViX. Aquí obviamente, y el 8 que vamos a grabar con Marlene y saldrá en el programa, yo creo que por ahí de mediados de febrero, el 15, los invito para que vengan a ver el programa con Marlene Calderón y con Uli Boy. Óyenlos siempre. Resulta que, bueno, el primer escalón antes de la serie de ViX es esta famosa entrevista con Adela Micha, y que va justamente Marlene Calderón, va Edith Zúñiga, Tamara Zúñiga y vas tú, ¿no? En específico son las 4 que van a la entrevista con Adela Micha, la super comadre de Gloria Trevi. Y Marlene pues va porque Gloria Trevi le dice, mira, si hablas bien de mí, yo te voy a dar un porcentaje de la demanda contra TV Azteca, el 1%, y yo te voy a apoyar, pero tienes que hablar bien de mí. Entonces Marlene pues lleva ya mentalizada, ¿no? Aquí lo que me llamó mucho la atención, y te voy a ser muy honesto, fue el tema de Edith Zúñiga. En específico el tema de Edith Zúñiga. Porque en las declaraciones de Edith, y no lo digo yo, ya claro, está en la denuncia de Chihuahua. Y su declaración es la primera vez, y eso es una muy fuerte declaración, la primera vez que ella fue abusada por este señor de Sergio Andrade. Dice, yo estaba viendo una película, me parece que estaban viendo una película, y entonces la trataron de convencer a Edith Zúñiga. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? ¿No quieres? No, pues no quiero. Está bien, no pasa nada. Se sale la cantante. Bueno, esta señora, Gloria Trevi. Y regresa y le dice, tómate un refresquito. Y dice Edith, en su declaración de Chihuahua, dice, pues yo sentí que me drogaron. Literalmente, o sea, cuando yo reaccioné, yo estaba sin ropa, en la cama, siendo abusada. Eso fue lo que más me sorprendió, porque dije, ahorita ya Edith, pues obviamente está con las verdaderas víctimas, y está muy firme con las verdaderas víctimas. Bueno, en ese momento yo no sé, de verdad, si habrá sido una necesidad económica, si no sé por qué fue Edith.
Siempre, Poncho, hay siempre una explicación y eso le va a tocar a ella explicarlo y contarlo. Yo sé, yo lo sé, Ok. yo lo sé. Y lo van a entender en el momento que el día que Edith pueda hablar Pero hay una explicación, vaya. O sea, totalmente, para todo, así como para lo mío hubo una explicación y hay más explicaciones, cada una, así como lo de Marlene, así como lo de Guadalupe, o sea, todo tiene una sí, explicación. no, desde luego. Se va a entender en el momento en que se explique, pero yo te puedo asegurar que Edith nunca mintió. Ok. Nunca mintió y en ese aspecto, en sus declaraciones, nunca ha mentido legalmente, ¿no? O sea, No, sí, entiendo el es punto. una persona excelente, o sea, es una persona con unos principios Me queda claro. O sea, es impresionantes. Sol y Luna con su hermana, ¿eh? Ella Sol y la yo Luna. te puedo decir de ella que yo, o sea, eh, la quiero muchísimo, es mi amiga, ¿no? Es mi amiga, pero esto no es de amiguismo, es realmente la quiero porque es una persona que vale impresionante y ojalá que un día las personas puedan conocer, así como están conociendo a Marlene, como puedan conocer a cada una, ¿no? Sí, claro. Porque realmente todas son muy valiosas, pero realmente Edith tiene unos valores y tiene un corazón de oro, o sea, de oro. Y ojalá que algún día pueda contar su historia y cuando la cuente van a entender muchas cosas. Sí, sí, sería muy interesante porque evidentemente, y aquí hay que entender una cosa, o sea, lo que vivió Edith Zúñiga y lo que vivió Liliana Marlene es muy diferente a lo que vivió Tamara. O sea, lo puntualizo porque no te voy a meter a ti en complicaciones. Es mi opinión personal. Para mí es el sol y la luna. O sea, Edith es otro boleto. Está cortada con otra tijera. Y ya, bueno, pasa esta situación. Tú ya nos explicaste que a ti te dijeron, bueno, pues vente con Adela Micha, échame porras, pero te prometo que la primera promesa fue, me parece, vamos a denunciar a Sergio Andrade. Creo que esa fue la primera promesa. La segunda promesa fue, vas a participar con nosotros en la serie de ViX. Y me parece que ya, ¿no? No, en realidad lo de la serie todavía no sé, pero siempre desde el principio cuando me junto con Gloria en el 2011, en persona, porque ya tenía contacto en 2009, pero en persona a partir de ese momento no termina la comunicación, no era constante, no era que nos veíamos seguido ni nada, sí, pero cada tanto. Pero sí es real que ella me dijo, algún día voy a contar mi historia y yo necesito que tú me ayudes a contarla para que se entienda, o sea, realmente para mí, yo dije, wow, porque acababa de pedirme disculpas, Poncho, acababa de decirme perdón, porque yo sé que eso no, ¿me entiendes? O sea, a mí me lo reconoció. Sí, pero en privado, ¿no? O sea, obvio, por supuesto. O sea, no en la vida va a salir a decirlo, ¿no? Pero cuando yo acepto hacer eso, ¿no? Lo de este proyecto es porque se iba a decir justamente, por lo menos lo que a mí me consta que es mi parte, ¿no? Sí, o sea, lo que tú sabías que era verdad, tú tenías exacto. La ilusión de que por fin se iba a decir. No, pues sí, estaba dentro de lo que se iba a decir, o sea, ¿por qué crees que yo acepté también? Y además hubieron otras cosas que ya lo he explicado, ¿no? Y no voy a ahondar en eso, pero se va a entender y se va a saber también, ¿no? Porque aquí dentro de todas, una de las más latigadas por el yugo del hate fuiste tú. Y eso fue porque por mucho tiempo, te quisieron aventar toda la pelota del tema de lo de Ana Dalai por el motivo de que que te mandaron y a aventar el cuerpo al río. Ya con el tiempo uno va entendiendo y va diciendo, a ver, ¿y los papás dónde estaban, güey? O sea, los principales culpables eran los papás, para empezar, y eso ya lo platicamos, y repito, por eso les dejo aquí en la liga, en los comentarios, les dejo fijado el programa que grabamos Liliana y yo, porque ahí lo abordamos más a profundidad. Pero, y ya ustedes entenderán, pero en realidad quisieron, pues, enchalecar la culpa nada más a una persona y ellos desentenderse de sus responsabilidades como papás, empezar a echar culpas a todos y ellos lavarse las manos. Y por muchos años,
ante la gente, ante la sociedad, ella era la pobrecita y Liliana era la mala, ¿no? Y tuviste que cargar muchos años con esa piedra. Entonces me imagino que dijiste, bueno, por fin van a contar la verdad estos señores. Esa es la versión, bueno, en este caso, en este desenlace, inventaron esa versión o la crearon, ¿no? Porque les encajaba bien en la historia para que se instaurara esa versión, ¿no? Pero si tú te fijas a lo largo de la historia de este caso, siempre se instauraron versiones. El tema de la cantante de la que él se había obsesionado cuando era niña era la misma versión que usaban siempre y que nos confundían a nosotros, y nosotros teníamos que pensar, que, como nos pasó con Aline también, que nos metían en la cabeza que Aline era la traicionera, la que había fallado, que él también me lo decía a mí, me decía, si tú dejas el grupo, te quieres ir y le fallas a todos nosotros, todos van a estar enojados contigo porque tú eres la traicionera, y después te das cuenta que lo mismo le decía a la mayoría. El speech era igual. Claro, pero lo chistoso es que a lo largo del tiempo muchas personas se manejan así, ya no estando Sergio, en público estoy hablando. Yo no estoy hablando de que no esté ese personaje, porque puede estar muy detrás manipulando y moviendo, ¿no? Hilillos. Y alguien lo está protegiendo porque no le conviene que ese señor salga, porque si se va él, se van varias personas, ¿no? Dos. Entonces, ya lo sabemos. Sí, esas dos seguro, son, ¿no?, de cajón. Bueno, y probablemente Sonia. Pero después, no, y más gente también seguramente, ¿no? Pero que también lo cubrió y que sabía de lo que ocurría ahí y que nunca hicieron nada, ¿no? Sí, que se quedaron calladitos. Totalmente. Pero en este caso, si tú te fijas, siempre se instauran versiones. Y al día de hoy también se instauran versiones acerca de nuestra. O sea, en el caso de Carla, que se quedó con qué conexión americana, que esto, que el otro, que se quedó con propiedades, yo que me quedé con propiedades, que me pusieron, que me... No, pero eso creo que ya la gente lo ha entendido porque... Ahora, pero nos tuvimos que exponer, Poncho, o sea, tuvimos que salir. ¿Tú crees que es lindo para nosotros tener que exponernos de la manera en que nos pusimos? No. No, bueno, ahorita ya han picado. Ahorita yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Y ojo, y me vas a entender por qué estoy llevando el programa para acá. Esto era una pelea de David contra Goliat. Sí. Y yo veo, haz de cuenta, yo veía a la cantante, a esta señora, la veía como un boxeador, haz de cuenta, todo mamey, invicto. ¿No? Que nunca ha perdido el güey, a todos se los madrea. La persona que le pone. Y veo así un boxeador chaparrito, un Rocky Balboa, se cuenta, ¿no? Y de repente, ¡pum! Le dieron un gancho al hígado y tumbaron a Goliat. Yo así la veo. La veo con la rodilla en la lona. Y te voy a explicar ahorita por qué. La subestimaron demasiado. La subestimaron demasiado y las atacaron demasiado. Y les repito, el tema es que ellas no quieren que cuenten su historia mal. Ellas lo que quieren es que cuenten su historia como es, nada más. Por eso ellas lo tienen que contar. La verdad, y eso es la justicia, ¿sí me entiendes? La verdad es nuestra justicia. Todo lo demás es todo un cuento inventado. Lo que nosotras necesitamos es la verdad. Cuando haya verdad y cuando se hable con la verdad, va a haber justicia. Porque se va a entender lo que nos pasó. Entonces, eso es lo que quiere cada una de las víctimas. No es lo que ellos quieren instaurar. O sea, que siempre es por el lado de lo incorrecto para hacer creer que nosotras somos chicas interesadas, envidiosas y toda la historia, que lo hicieron ver desde aquella época. O sea, el señor decía, será por envidia, envidiaban a lo mejor a él que tenía una relación diferente con ella. ¿Tú crees que nosotros envidiábamos eso? No, pues claro que no. Es evidente que no. Lo decía él y ahora, al día de hoy lo dicen seguidores. O sea, están replicando lo del monstruo y dicen después que ellas fueron víctimas de él, que él es el único culpable, pero a la vez actúan y replican la versión del señor este. Entonces, sí. ¿Dónde quedamos? O sea, sí. Sí. Las quieren poner como sándwich en una historia de una historia toda malversada. Claro, pues si tú estás defendiendo supuestamente o diciendo no, todas son iguales, todas son... Entonces, ¿por qué defiendes al monstruo? ¿Por qué te dedicas a
desacreditar a las víctimas, como lo hacían ellos, o sea, ¿por qué te dedicas a pegar de la manera más grotesca, ¿no? Más cobarde. Cobarde, exacto, lo más bajo, inventando cosas, ¿por qué? O sea, si se comportan al final de cuentas igual que el tipo este. Pues sí, es que no se ayudan. No, aunque les queramos decir, échenos la mano, no se ayudan. No hay forma. Oye, y ya entras a participar en la serie con esta esperanza de que por fin ya me van a dejar de estar fregando con esto y me van a querer echar la culpa a mí nada más de esta situación. Y la primera pregunta, porque ¿sabes cuánto le pagaron a Gloria Trevi por la serie? ¿Tú crees que a mí me contó esa versión, Poncho? No. O sea, ahora sale la versión y lo que sucede, y que no lo dudo porque yo sé muchas más cosas que me fui enterando después de gente muy interna. Entonces, sé muchas cosas, ¿no? Y cómo pero lo triste es cómo se nos engañó, cómo se nos utilizó de la peor forma, poniendo la cara. La cara, no es porque yo sea la importantísima. No, pero para tener credibilidad y para que dijeran, no, bueno, pero si una de las personas está diciendo y está saliendo, pues ha de ser así, ¿no? ¿A ti cuánto te dieron de lana? Porque están diciendo que les dieron 5,000 pesos. O sea, ¿sí les dieron una lana por haber participado en la serie? ¿O no lo puedes decir? No, sí, pero eso se puede probar, ¿no? Qué es lo que se dio. Y no voy a decirlo ahora, pero por una cuestión que las pruebas las tengo y hay forma de probar todo eso, pero nunca lo que la gente cree. No, o sea, pero no fue una cantidad tan honorosa, o sea, no nos digas. Puedo decir que una burla. Una mentada madre. Sí, pero una burla, y no lo hicimos por eso, ¿eh? Yo en mi caso, yo dije, pues se va a decir al final de cuentas, o sea, se va a entender la historia, y por eso es mi dolor, y por eso es más, si me entiendes, mi lucha y decir, hasta acá llegamos, o sea, hasta acá llegué. ¿Me entiendes? O sea, porque si tú dices, no importa, o sea, no es por el dinero, no es porque no me lo merezca, van a usar mi nombre, o sea. Pero bueno, o sea, era lo que corresponde, porque encima no es que yo solamente era decir Liliana, estuvo Liliana, sino yo estuve contando lo que me sucedió. Usaron mi nombre con mi permiso, prometiendo que se iba a contar como lo estábamos contando, ¿no? Y entonces, se hizo así. Entonces, hay muchas cosas, mi colaboración de mostrar los lugares, de acompañar, porque yo tenía una necesidad de que se entendiera y de que fuera lo más cerca a lo que había sucedido, ¿no? Porque uno entiende que, bueno, nunca va a ser exactamente igual, pero sí. ¿Te sentiste decepcionada? Sí, por supuesto. O sea, digo, creo que la mejor explicación siempre ha sido mi canal. O sea, el que haya surgido mi canal es... Sí, pues el hartazgo de la serie. Exacto, por más que haya personas y versiones que quieran decir lo opuesto, que quieran decir que esto era para limpiarle la imagen, ¿tú crees? O sea, y me vuelvo a preguntar, y cualquier persona con 2 dedos de frente, si yo hubiese estado contenta, Poncho, si yo hubiese estado contenta, ¿para qué saco mi canal? Si yo hubiese estado contenta, ¿qué tiene sentido que saque un canal en YouTube? Para primero como desmentirte, ¿no? Cualquiera sabe, o sea, o por lo menos en ese momento me vio que o sea, yo no soy una persona que busca la cámara de que, ay, yo quiero salir en las entrevistas, entonces, o sea, cuando lo sabe Edith porque me estaba acompañando, porque saben otras personas cómo me incomodaba el hecho, y que lamentablemente en ese momento cuando sucedió esto que me mandaban así al muere como para poner la cara, y lo entendí después, ¿no? O sea, lo entendí después, a la que reconocían en ese momento o reconocieron en la entrevista fue a mí, ¿no? Porque yo dijera, ay, por favor, yo quiero hablar, o sea. Sí, porque eres uno de los personajes dentro de esta historia, pues más reconocidos por muchos factores, o sea, por el tiempo que estuviste, por también la relevancia de quererte champar la culpa de una situación que repito y sostengo. O sea, la culpa era de los padres, o sea, no le hagan muchas vueltas a las cosas. Pero bueno, al final,
¿Por qué te digo todo este tema que nos lleva a la serie, las películas y todo? Porque ahora con esta situación, de repente muy extrañamente, Tamara Zúñiga se baja del barco. O sea, primero les dice a ustedes, yo estoy con ustedes, yo las apoyo, me late, vamos a pelear nuestra causa, todo el rollo. De repente se baja. Y hace su podcast, o su intento de podcast, o su programa. Y me llama la atención porque pues todos lo vimos para decir, pues qué bueno que lo vas a contar, qué malo con las personas que lo vas a hacer, pero qué bueno que vas a contar tu historia, tú también tienes derecho a contar. Y en esos podcasts, que fueron 4 programas, todo el tiempo habían 2 temas de conversación, 3 temas de conversación. Y total, la historia nunca se contó. La primera historia eras tú. Todo el tiempo que tú eres la mala, que tú eres la mala, que tú eres la mala, que tú eres la mala. La segunda historia es que los abogados, uno de los mejores bufetes de abogados de México, penalista, que la habían tratado de convencer para echarle la culpa a la marca, de no registrar a la señora Gloria Trevi. Y el tercer punto éramos nosotros, que nosotros la queríamos traer a Cancún para lavarle la cabeza y convencerla para que denunciara a Gloria Trevi y a Raquel. Hazme el favor. Entonces, resulta ser que todos esos programas, pues salíamos nosotros 3 en la conversación. Liliana Soledad Regueiro, el bufete de abogados y nosotros. Y nosotros decíamos, ¿nosotros qué tenemos que ver en la historia, güey? ¿Y qué tienen que ver los abogados en la historia? Pues si denuncias, pues denuncia ya. Para las y los que resulten responsables. Entonces, bueno, tú sabes que se empiezan a crear ciertos canales de YouTube para... Sube Liliana, vamos a desprestigiar a Liliana. Sube Carla Lacuesta, vamos a desprestigiar a Carla Lacuesta. Sube Aline, vamos a desprestigiar a Aline. Y todo esto, para los que estamos muy empapados en YouTube y en las redes sociales, sabíamos que era un lineazo, pero era una línea desde arriba, lo sabemos, completamente lo sabemos. Pero resulta ser que yo, al ver esta situación, me doy a la tarea de investigar la denuncia penal que se mete en la Ciudad de México. Y obviamente, como el equipo jurídico de Tamara no quedó muy contento de que los haya desprestigiado públicamente, pues el equipo de Tamara dijo, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a representar legalmente. Ahí ahora sí que ráscate como puedas. Esta situación pasa porque el equipo, el bufete de abogados de Tamara, se vuelven mis abogados. Porque obviamente ella empieza a amenazar que me va a demandar a mí. Y bueno, empiezan como todos. O sea, de hecho ya me han amenazado creo que 5 demandas, creo que tú y yo estamos como en 3 demandas, y creo que nos han demandado en Arizona, y el esposo de Raquel que nos va a demandar, que el FBI, no sé, puras tonterías, ¿no? Y me sorprende mucho porque yo digo, con las demandas y las amenazas que tenemos Liliana, Carla de la Cuesta y un servidor, pues ya deberíamos ser unos asesinos en potencia, porque Sergio Andrade no tiene ni una, ¿no? Ni una tiene el señor. Pero bueno, resulta que agarramos y decimos, el caso penal en la Ciudad de México se sigue por oficio. Mostramos el artículo, mostramos la ley que se tenía que aplicar en la tipificación del delito de secuestro en el caso de Tamara Zúñiga en 1996-97 en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta de México, con las leyes de ese año. Y mostramos que no había expirado el caso, porque todavía quedaba 1 año con 2 meses para que pudiera denunciar. Mostramos todo eso. Le dijimos, ya es por oficio, ya no es de que lo quieras parar. No me vengas ni a mí ni a tu bufete de abogados a echarnos la culpa de una decisión que tú tomaste. Si te compraron, eso ya es pedo tuyo. ¿Qué pasa? Pues pasa que resulta que la señora dice, ¿saben qué?
yo ya no voy a salir en redes sociales. Yo ya me desafano en las redes sociales, me han tirado mucho hate, porque la gente se empezó a dar cuenta que era una planeación para lavarle la imagen a la cantante, y que era evidente que el ataque era contra ustedes y contra la gente que los apoyara y los defendiera. Eso era evidente. Sí, ya era meterse hasta con la vida de nosotros, por simplemente apoyar a un tema que nosotros creemos que es una injusticia hacia ustedes. Y que si nosotros no las defendemos a ustedes y no somos pro víctimas, no podemos exigir que defiendan a nuestras mujeres, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras esposas. Porque eso va de cajón. O eres pro mujeres al 100 o no eres, punto. O sea, aquí no hay medias tintas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ocurre es que dice, me salgo este tema. No aguantó vara, o sea, se quiso meter con nosotros, con las verdaderas víctimas, y pues no pudo. Hace 3 días aproximadamente sale un comunicado de Gloria Trevi en sus redes sociales oficiales, en donde ella dice, yo me deslindo completamente de cualquier canal de YouTube o cualquier información que ustedes reciban que no sea en mis cuentas oficiales. Si no son en mis cuentas oficiales, no es verdadero. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues está resintiendo que una sociedad está abriendo los ojos y evidentemente está diciendo, no se haga, señora, usted fue parte de delitos de trata de personas, fue culpable de esta situación. Usted utilizó un poder y una posición de autoridad, o de, no autoridad, sino de un arquetipo para estas pequeñas que fueron reclutadas, porque estaba su nombre, porque usted era el artista, usted era la cantante. Y no solamente eso, ustedes las maltrataban, las dejaban sin comer y jugaban al policía malo y al policía bueno. Y el policía bueno era el que era el buena onda y las tenía que convencer para que tuvieran relaciones con una persona que era mayor que ustedes, que ni siquiera lo querían, ni siquiera era huevo prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? La gente está abriendo los ojos, la gente se está dando cuenta y el grito de ustedes está retumbando, y en verdad sí le están haciendo daño a Goliat, y la gente lo sabe, y la gente se está sumando y está sumando filas, y cada vez más personas están despertando, y por eso nos están buscando de Estados Unidos, porque la gente de Estados Unidos también quiere saber la verdad. Entonces, el punto es que esto que está pasando, de que la Gloria Trevi demande a Carla de la Cuesta por utilizar supuestamente su nombre artístico que pueda afectar su figura de cantante y su prometedor futuro en el medio del espectáculo, pues evidentemente es una manera muy cobarde y sucia de querer coartar la libertad de expresión de una persona que a través de su libro está contando su historia, y que evidentemente esa señora tiene que estar ahí porque es peccata minuta, tiene que estar ahí porque ahí estaba, así de sencillo. Y ahora empieza este pleito legal porque sabe perfectamente que si llega a hacer que Carla de la Cuesta no siga comercializando el libro de Toda la Luz, probablemente por efecto secundario o por rebote desmotive a una Liliana Soledad Regueiro a hacer su libro y contar su historia, o desmotive a una Marlene, o desmotive. Y esa era mi pregunta para ti. O sea, creo que tienes que contar tu historia porque eres parte fundamental. Y me imagino, no sé si ya varias personas te lo han dicho con el tema del libro. ¿Lo tienes pensado? ¿Te da miedo? O sea, ¿qué piensas sobre todo lo que te acabo de platicar? No, o sea, mira, cuando yo hace mucho tiempo, de hecho, la primera vez que me preguntan esto fue en la presentación, en algo que acompañamos en la época de la serie, y yo decía, no, yo no voy a hacer nada, ni libro, ni nada, porque no estaba ni siquiera en mi pensamiento, porque yo confiaba, ¿no? Uh-huh.
Pasó el tiempo y empiezo yo a leer mi diario, a leer las declaraciones, a revivir todo esto y a pasar todo este proceso de desintoxicación, que fue muy fuerte, y a la vez muy sanador, y lo agradezco, que tuvo que ser así, no había otra forma, y esto también demuestra que no importa el tiempo que pase, que uno cuando lo logra hacer, que es esto de empezar a sacar todo hacia afuera. Sí, desintoxicarte, ¿no? Como lo dijiste. Una desintoxicación. Yo sentía náuseas, o sea, todo el tiempo era físico. De hecho, no, son cosas más íntimas, pero si uno siente físicamente cómo esto impacta, ¿no? En el cuerpo, en la parte emocional, en todo, ¿no? Uh-huh. En las hormonas, en todo. Pero era a la vez, he entendido al empezar a contar mi historia en mi canal, cómo la gente reacciona, cómo esto ha despertado, como tú dices, a mucha gente, cómo ha ayudado, que yo no era mi principal objetivo. Al principio era nomás decir, esta vez ya me cansé de lo mismo de siempre, me cansé de ser utilizada, me cansé de tener buena voluntad y que las cosas siempre se den, o sea, cuando uno quiere hacer las cosas bien o cuando se presta o tiene empatía, termine siendo utilizada de la peor forma, ¿no? Y siempre las personas que son responsables quedan ilesas, o sea, siempre quedan como que no pasó nada. No, aparte se enojan. No vieron, no hicieron, nunca estuvieron, o sea, bueno, en fin, se desmayaron, o sea, no, estuvieron inconscientes, no sé, parece que... es que hasta suena chistoso, de verdad, como si fuéramos tontitos y... Yo me río ahora y lo tomo así, por no, eso sí, va a parecer que no estoy hablando en serio, estoy hablando en serio, sí, o sea, sí. Y a la vez uno dice, me causa gracia, pero decís que estás inconsciente de cuándo, o sea, porque... Sí, pero es gracia de coraje. Duró 20 años, 25, ¿cuántos años te va a seguir durando la inconsciencia, no? El no... Sí, el Alzheimer, ¿no? Claro, o sea, sería muy conveniente para todos ser inconsciente y no tener que asumir, ¿no?, nuestras responsabilidades. Exacto, es más fácil decir me desmayé. Sería más fácil de asumir tu responsabilidad, claro. Yo también podría haber dicho, yo nunca estuve, no vi, no sé, no, uh-huh. No, nada. Entonces me ahorro todo este drama y que este mismo persona me estén echando toda la... Pero bueno, era sabido que cuando la verdad molesta, y molesta mucho. La verdad peca, no peca, pero incomoda. Tiene que ver con que, o sea, Carla no solamente está contando su historia, está poniendo lo de las denuncias. Las denuncias de Chihuahua. Exactamente, de Chihuahua, en las que ya saben que yo soy una de esas denunciantes. Entonces, por supuesto que incomoda y molesta, porque esas, o sea, denuncias eran la prueba que dijeron que no había prueba, o sea, esas eran las pruebas, o sea, cuando yo fui, Poncho, yo llevé fotos, llevé cartas, o sea, había pruebas porque había niños de los abusos, o sea, todo, físicamente, psicológicamente, podrían haber hecho todo. Y era reciente. O sea, si querían hacer una pericia física, lo podían hacer también, o sea, en ese momento lo podían hacer. Sí, estaban todas. Claro, o sea, y le estábamos diciendo, pasó esto, y le decíamos hasta cómo nos dirigíamos de la misma forma, ¿no? Entonces, era obvio que no quisieron hacer justicia. Y ya esto no da para más, o sea, el tema de estar siempre mintiendo, ¿por qué nadie habla porque acá se quejan de que se utiliza la imagen o una marca, o, ¿me entiendes? Pero lamentablemente con esa marca se hizo muchísimo daño. Muchísimo, y nadie cuestiona eso. Acá no estamos cuestionando si es talentosa o no es talentosa, si puede escribir bien una canción o no puede escribir bien. No es eso. Sí, eso es otra cosa. Que le haya ido bien en la vida o se haya levantado, siempre lo dije, a mí cualquiera que le vaya bien me parece bárbaro. Acá el problema es otro. El problema es el daño que se hizo con esa marca, ¿sí me entiendes? Porque eso fue el gancho. O sea, claro, con esa marca se reclutó a un montón de niñas, con esa marca se hizo mucho daño, se abusó a muchas niñas, se esclavizó gente y personas. Entonces, ese es el problema.
Ahí está el problema. Entonces, sí, podemos decir no porque yo no quiero que utilicen mi nombre, pero ese nombre ¿Hizo fue daño? Pues claro, fue lo que ocasionó el daño de muchas niñas, ahora mujeres, ¿no? Entonces, y que somos todas sobrevivientes, por supuesto, y que hemos tenido que luchar, y por eso siempre digo que la historia de cada una es súper importante, Sí. Poncho, y muy valiosa. Ojalá que nos escuchen a cada una de nosotras. Esto no es una competencia, es necesario porque se aprende y se entiende y se empieza a complementar toda la historia. Obviamente hay cosas, como hablábamos con Carla, como hablamos con todas, que hay momentos en los que ella estaba en una habitación y a lo mejor yo no estaba en la otra castigada, Sí, claro. y no vi, pero se complementa y ahora entiendo, entonces ahora entiendo por qué pasó esto, o ahora Sí, entiendo empiezas a armar el rompecabezas y empiezas a entender. porque la confusión también que se crea para el afuera ahora era la confusión que nos creaban ellos a nosotros estando dentro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso también pasó lo que pasó durante tanto tiempo, porque yo te digo 5 años míos, pero esto venía pasando de cuántos años, de todas las que fueron entrando y salieron, y cuántos años más iba a seguir pasando. ¿Cuántos años más iba a seguir pasando, Poncho, si Aline no sacaba su libro, si Aline no hablaba? ¿Cuánta gente, cuántas personas más hubieran sufrido? O sea, que aquí hay una cosa que sí se la champo a las autoridades y que, Sí. que no tienen madre los de Chihuahua, las autoridades de Chihuahua de ese tiempo. Porque incluso me han escrito, me han dicho, ya no hables del juez Pineda Arzola Pineda. Ya no hables de la fiscal Patricia, ya no hables de su procurador Óscar Castrejón Rojas, ya no hables, ya cállate. ¿Por qué me escriben para callarme? ¿Por qué me dicen que ya no hable de los conflictos de interés que hicieron en el juicio de Chihuahua? ¿Por qué no quieren que hable? ¿Por qué me amenazan y me dicen, ¿sabes qué? La señora Patricia tiene un gobierno, la fiscal de Chihuahua, la que le valió madre su caso, junto con su procurador y junto con el juez Pineda. ¿Por qué no dicen, ¿sabes qué? Tiene un puesto muy importante en Estados Unidos, bájale de huevos, Poncho, ya deja de hablar de eso. Y tengo los mensajes y todo, ¿eh? Entonces, ¿por qué tanto miedo? O sea, ¿por qué Tamara Zúñiga me dijo, te voy a demandar? Si lo que yo estoy diciendo no es verdad, ¿por qué me vas a demandar? ¿Qué tanto te picó lo que dije? ¿Qué tanto le pica a esta señora lo que decimos? ¿Qué tanto le pica a esta señora lo que ustedes dicen? Porque ustedes están diciendo la verdad y les molesta, porque al final del camino, como tú lo dijiste muy bien, ella es una marca, sí, es una marca. Y la marca no puede ser ensuciada porque si no, no vende boletos de conciertos. Pero esa marca, gracias a esa marca se reclutaron personas. Y gracias a esa marca sufrieron. Entonces, bueno, yo sé que tienes compromisos. Y yo, primero que nada, te voy a decir por qué te quiero agradecer que hayas venido al canal. Porque habitualmente, pues dices, muchas gracias por venir al canal y todo dar, ¿no? Pero en este caso específico es un agradecimiento más personal. Porque yo me siento retribuido. Y me explico. Cuando yo invité a Liliana me dijo, voy. O sea, nunca hubo de que no voy o déjame ver, nada. Obviamente hablé con más víctimas, tengo contacto con varias, ustedes lo saben. Pero yo entiendo que algunas no pueden por algunas situaciones legales, por algunas situaciones que se presentan. Y porque si en este tipo de cosas hay que mantener una secrecía y dejar que el proceso pase. Y llegará el momento, los tiempos de Dios son perfectos. Y en su momento, como yo lo he platicado con ellas, en el momento correcto vamos a hacer la entrevista. No pasa nada. Ahorita es importante y entenderlo. Pero a resumidas cuentas, cuando yo te hablé y tú me dijiste, sí voy. Para mí, más allá de ser el programa y subirlo a YouTube y todo, fue el decir, caramba, es una persona agradecida. O sea, me siento retribuido. ¿No? Si a lo mejor me hubieras dicho no puedo, yo hubiera entendido. Pero el que me hayas dicho sí voy, y en tus vacaciones, en sus vacations, porque está de vacations, yo dije, qué buen pedo, o sea, que se haya tomado el tiempo. Independientemente, no me minorizo como persona, ni mucho menos, ¿no? Pero yo esas cosas las aquilato, ¿eh?
las aquilato bien cabrón. Por eso yo te quiero agradecer muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir al canal y que hagamos esta plática. Y bueno, al final, Liliana nunca nos dijo si va a sacar su libro, ¿no? Le dio muchas vueltas. Sí, no, por supuesto, sí, Poncho, va a haber libro, obviamente. Primero voy a seguir contando lo que sigue, ¿no? Que en la tercera temporada estamos en eso. Obviamente lleva su tiempo. Aguántenme un poquito, No, pero no, ya no, va. nosotros te aguantamos. Pero ya dijiste aquí en el canal que vas a sacar tu libro. Yo no sé. Sí, lo voy a hacer. Bueno, obviamente me imagino que vas a ponerle el Gloria nada más y Mari, o obviamente porque pues estas personas, pues ya sabes, ¿no? O sea, no sé, ya lo verás tú con tu equipo legal, pero y me imagino que el libro, pues ya da la premisa. Me imagino que el libro se va a llamar Estafador de Sueños, me quiero imaginar. Y seguramente, sí, bueno. Seguramente, ya lo veremos. Me gustaría sí hacer algo con más documentado, con fotos, sí, también. Hay que ver. Aquí te vamos a estar apoyando, seguramente toda la comunidad que nos está viendo en su casa, en su amable casa. Y gracias por darnos la oportunidad de llegar a través de sus dispositivos. Y aquí vas a ver el chat lleno de gente. Pongan corazoncito y den like si quieren que Liliana saque su libro. Y bueno, ya dijo que sí. Sí, aparte, más allá de eso, Poncho, porque a veces yo sé que va a haber gente que va a decir, ay, ves, va a seguir sacando y haciendo dinero como si nos llenáramos de dinero. No, ¿sabes? Pero es tu derecho. No, pero más allá de que yo puedo contar mi historia, eso yo lo tengo pues claro. La gente que diga que ¿por qué? Pues no lo compres y ya, güey. Pues no lo compres y ya. Eso lo tengo claro, ¿no? O sea, lo tengo claro. Pero acá la intención es más que nada, como te digo, que cuanto más gente escuche lo que sucedió, no solamente para que entiendan de nuestro caso, sino para que entiendan de estos abusos psicopáticos y ver cómo ayuda a un montón de gente. Es prevención. Quiera compartir todos, o sea, y eso que lo hago a veces en mi historia, pero todos los mensajes que recibo a diario de la ayuda que es tan solo ver el canal, cómo les ha repercutido en su vida, cómo les ha ayudado a tomar decisiones, ya con eso yo estoy hecha, ¿sí me entiendes? Y lo mismo me pasa con ustedes, o sea, con los youtubers, con la gente que nos ha apoyado, que nos trata este tema con respeto, ¿no? Con mucho respeto. A veces uno se puede reír momentáneamente, porque yo también a veces me río hasta de mí misma, de situaciones que digo, ¿cómo, no? Pero esto no quiere decir que no lo tomemos con seriedad. Claro. Yo valoro mucho, Poncho, valoro mucho el apoyo que estamos teniendo de parte de ustedes. Sí, es verdad que soy muy agradecida porque sí lo valoro. Y nada, o sea, entendiendo que no es tu obligación hacerlo, yo sé que lo están haciendo porque creen en la causa, creen en nosotras, y eso tiene un plus impresionante, de verdad, para nosotras que nos ha costado años lograr ser escuchadas, vale mucho de verdad, así que yo lo agradezco, gracias por seguir tocando el tema, se lo digo a todos los que siguen hablando de esto, tiene que seguir como están diciendo todos, retumbando, ¿no? Tiene que haber verdad y justicia, es lo que todas queremos, no queremos otra cosa más que eso, verdad y justicia, y cuando se entienda nuestro caso va a haber justicia, ¿no? Entonces, gracias a todos por el apoyo, a la gente que te ve, a todos los que nos mandan palabras de aliento, ¿no? Las vamos a necesitar y vamos a seguir necesitando esto porque se vienen más cosas, se vienen cosas más duras. Pero ya en su momento la gente lo irá entendiendo. Exacto, sí. O sea, esto es algo que va a llevar tiempo, ¿no? Es una lucha fuerte, pero estamos unidas y como ya lo repetí la otra vez, no somos una, dos, tres, somos muchas y sé que va a haber más. Entonces, no nos vamos a callar. Nada, o sea, todo esto que está sucediendo de amenazas, de querer bajarnos, no va a suceder. Sí, ¿okay? No va a pasar. Estamos firmes, sabemos cómo son las cosas, sabemos de dónde vienen, sabemos que hay estrategias, ¿no? Y sabemos
qué creer y qué no, y sabemos hasta dónde, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. yo lo tengo claro y nos vamos a seguir, Poncho, así como ustedes siguen apoyándonos, nosotras vamos a seguir con nuestro canal, con los que quieran seguir apoyándonos, fantástico, y los que no, no pasa nada. Nosotros no nos vamos a callar. Pues bueno, muchísimas gracias, Liliana Soler Regueiro. Les digo a la gente que acaba de entrar al canal, si eres nuevo suscriptor y todo, y quieres saber bien la historia de Liliana Soler Regueiro, te lo dejo aquí en la caja de comentarios, fijado, para que entiendas un poco más la historia, porque aquí estuvimos así como, una plática entre cuates, hombre, una plática entre cuates. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si les gustó mi contenido, regálenme un like, suscríbanse al canal, apriétenle a la campanita para que YouTube les notifique. Nos vemos a la próxima. It's like a family tree.